Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Estoy compartiendo la pantalla. Ya, muy bien chicos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, que está ay, ya no tengo agua, que está en relación a lo que viene a ser pues la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría, específicamente vamos a llegar hasta la Guerra de Corea, ¿ok? A ver, comencemos. Básicamente estos dos primeros temitas chicos están en relación a lo que viene a ser pues lo contextual, ¿sí? Porque se va a dar en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y producto, pues vamos a decir, ¿no? Del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que la Revolución Rusa estalla durante la Guerra Mundial, o la Primera Gran Guerra, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que la Revolución Rusa va a tener un antecedente, ¿sí? ¿Cuál es ese antecedente? La guerra ruso-japonesa, donde de manera sorpresiva, chicos, ¿qué va a suceder con Rusia? Rusia va a perder esta guerra. Japón había iniciado su expansionismo, ¿sí? Y estaba apuntando, ¿qué cosa? Hacia Asia. Y Rusia, pues que también estuvo ubicada ahí, ¿qué territorio querían ambas? Manchuria, ¿sí? Manchuria, acá dice Manchuria, y Corea, ¿sí? Manchuria y Corea. Pero los japoneses han ganado. Y eso va a dar cabida ¿a qué? A que se desarrolle la revolución liberal. Mira, mira los años de desarrollo de la guerra y mira el estallido de la revolución liberal. Esta revolución va a estar, pues va a ser un tanto desorganizada, ¿sí? Porque campesinos, obreros saldrán en este caso a protestar, a marchar, ¿no? Se van a levantar, ¿ok? Y van a ser, pues, en este caso, duramente reprimidos, ¿sí? En lo que se conoce como el Domingo Sangriento. A pesar de ello, vamos a ver, pues, que las protestas aún, vamos a decir, continuaban y el zar Nicolás II, para evitar el avance, ¿sí? El avance y quiere frenar, pues, ¿no? Porque ya imagínate, ¿no? Ha perdido la guerra y ahora estos, revoltosos, ¿no? Quieren, ¿qué más quieren? ¿No quieren tomar el poder? No, no se los voy a permitir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? A los soviets, que estaban conformados, como les digo, por campesinos, ¿sí? Campesinos, soldados, ¿sí? Soldados y también obreros, ¿sí? ¿Qué les va a decir? Ya saben qué, les voy a dar, les voy a dar, ¿qué cosa? La creación del Parlamento, la famosa Duma. Vamos a tener elecciones universales para la elección de nuestros parlamentarios. ¡Ah! El pueblo está emocionado, ¿verdad? Decir, sí, 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 claro que sí. Pero cuando las protestas se calman, ¿verdad? ¿No? Cuando ya todo vuelve a la tranquilidad, ¿qué hace el zar Nicolás II? Va a disolver el parlamento, disuelve la Duma. Pero tú aquí, ¿qué es lo que vas a notar? De que aquí ya hay ideas de querer qué cosa acabar, sí, acabar con el gobierno de los zares, hacer caer la dinastía de los Romanov y por ende a Nicolás II, ¿sí? Ahora, la situación en Rusia no va a cambiar mucho con el pasar de los años, ¿sí? 10 años después la situación es la misma, pero aún es peor. ¿Por qué? Porque Rusia está en una guerra. Sí, Rusia está en una guerra y no le está yendo bien. Y no es cualquier guerra, es la guerra mundial. ¿Sí? Ahora, el régimen zarista seguía siendo despótico, no le interesaba lo que necesitaba su población. Las ideas socialistas aparecerán, llegarán con fuerza y le empezarán a calentar el oído pues a los campesinos, a los obreros, diciéndole, yo te voy a repartir tierras, yo voy a formar, ¿qué cosa? El Parlamento, la Duma,
yo te voy a sacar de la guerra. Todas estas ideas, chicos, van a tener cabida en personas que están casi, casi, podemos decir, en la pobreza extrema, ¿verdad? Y como les decía, la crisis se agudiza, sí, se agudiza porque Rusia envía tropas a la guerra y está perdiendo, pierde, lo que implica y nos deja ver de forma clara, pues que el zar Nicolás II no era tan fuerte como pensábamos, ¿verdad? Que esta monarquía que era longeva, ¿sí? No era tan fuerte, no era tan fuerte, es débil. Y ese será el momento preciso para qué, para nuevamente, ¿sí? Salir a protestar, para que nuevamente se desarrolle la revolución. Y es así que vamos a tener la revolución de febrero que va a estar liderada ¿por quién? Por los mencheviques. Ellos también en este caso son revolucionarios, pero es revolución moderada, ¿ok? Saldrán las protestas, el zar Nicolás querrá reprimirlos, pero ¿sabe cuál va a ser lo determinante aquí? Que el ejército se le va a voltear a Nicolás II. El ejército va a pasar a formar parte de los soviets. Y con una mejor organización, sí, con una mejor organización, ¿qué sucederá? Van a poder tomar el control. ¿Por qué la revolución estalla en Petrogrado? Porque esta era la ciudad más, sí, era la ciudad más desarrollada industrialmente, ¿ok? Aquí están la mayoría de los obreros, ¿ok? Todas estas revueltas ocasionan que Nicolás sí, segundo, el zar Nicolás II, el último de la dinastía Romanov, ¿qué cosa? Abdica el trono. Tum, tum, cae, sí, cae. Y en Rusia se desarrollará ¿qué cosa? Se desarrollará lo que se conoce como un gobierno primero provisional de Kerensky, el cual terminará absorbiendo al otro gobierno provisional de un príncipe, ¿sí? De ideas liberales moderadas también. Lo terminará absorbiendo y Kerensky termina asumiendo la presidencia, estableciendo ¿qué cosa? Una república. Profesora, la revolución ha triunfado, pero espérate. Para que sea revolución, ¿qué tiene que tener? Grandes cambios. Pero Kerensky es moderado, ya le hemos dicho. Kerensky no va a dar grandes cambios. ¿Qué quería el pueblo? ¿Qué quería el campesino? Tierras. ¿Qué quería el obrero? Una jornada laboral, sueldos más altos. ¿Y qué les da Kerensky? Nada. Es más, Kerensky sigue enviando tropas a la guerra y siguen perdiendo. Es decir, que la gente está muriendo, sí, está muriendo, ¿sí? Ante esto, vamos a ver pues que el pueblo nuevamente empieza a reclamar. Y en este caso, cuando hablamos de pueblo, nos estamos refiriendo a los soviets, campesinos, obreros, clase medias, ex soldados, empiezan a reclamar y reclamar por la miseria. Y se había restablecido la Duma, ¿sí? La Duma que había sido eliminada por Nicolás de acá, otra vez se establece. ¿Pero quiénes estarán sentados en la Duma? ¿El campesino, el obrero? No. En la Duma estarán los burgueses. ¿Defendiendo qué cosa? Sus intereses, ¿sí? Es por eso que vamos a ver conflictos entre la Duma y los soviets, conflicto entre ambos grupos. ¿Por qué? Porque la Duma, que es el parlamento y que tiene que, pues, a través del legislativo gobernar para todos, no lo está haciendo. Y de esa forma, ¿qué es lo que vamos a observar? De esa forma observaremos, pues, que entrarán en una disputa. Los soviets aquí ya no están solos. Los soviets están aquí organizados por Lenin. Lenin, el líder, en este caso de los soviets, es quien dará un golpe de estado a quien, a Kerensky. Los soviets se van a imponer, van a tomar el control, si van a tomar el Palacio de Invierno, que en este caso pues era la representación de la monarquía zarista, ¿sí? Y van a derrocar a Kerensky. Kerensky va a huir a Francia, se va a Francia. ¿Y por qué Lenin había tenido tanto apoyo? Porque Lenin, ¿sí?
empieza pues a organizar a los soviets y les empieza a prometer, les promete paz, a los campesinos les promete tierras, a todos les promete pan, paz, tierra y pan, profesora. Sí. ¿Qué quiere decir? No más guerra, tierra para los campesinos y alimentos para todos, no más hambrunas. ¿Sí? De esta forma es que Lenin toma el poder y va a fundar el primer Estado socialista de la historia. Una de las primeras acciones de Lenin será retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Entregará territorios, sí, a Alemania, sí, sí, les entregará territorios. Pero vamos a ver que igual Alemania pierde la guerra, así que no tiene nada y prácticamente termina recuperando territorios. El tratado se llama Brest-Litovsk, Rusia se retira de la guerra. Pero aún no podemos decir que el socialismo se ha llegado a consolidar en Rusia. No, 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 porque va a estallar qué cosa, una guerra civil. El famoso ejército rojo versus el ejército blanco. El ejército blanco incluso tendrá apoyo de Europa Occidental, porque ellos temen que la revolución se vaya a expandir por otros lugares, ¿sí? Temen que se vaya a expandir. ¿Quién gana? El ejército rojo logra imponerse. Y cuando ellos están ganando en el último año ya esta guerra civil, ¿qué van a crear? La Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS, ¿sí? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Y de esta forma empieza, se va a dar efectivamente reparto de tierras, ¿verdad? Igualdad para todos, tolerancia religiosa, también vamos a ver, ¿sí? Van a dar bastantes cosas interesantes, ¿sí? Pero en lo económico, ¿qué es lo que más va a resaltar? En la aplicación de una economía mixta. ¿A través de qué? Del establecimiento, ¿sí? De las nuevas políticas económicas. Ellos van a encargarse de planificar, sí, el Estado. Pero esa planificación del Estado partirá de dónde? De la inversión privada. Porque vamos a ver que las industrias pasarán a estar, en este caso, administradas por el obrero, pero no todas. Algunas industrias, algunas empresas quedarán, ¿qué cosa? Con sus propios dueños, porque ellos siguen produciendo, siguen dando trabajo, y eso no pueden poner en riesgo mientras se empieza a planificar. ¿Sí? Y vamos a ver pues que esta aplicación, ¿no? De una economía mixta les va a funcionar, porque con la ayuda privada van a poder, ¿qué cosa? Como que hacer capital, para luego ellos solitos enrumbarse en lo que viene a ser el socialismo. ¿Ok? Interesante esta primera parte de las nuevas políticas económicas, ¿sí? Lenin fallece 2 años después de la creación de la URSS, ¿sí? Y va a ser sucedido por quién? Por Stalin. Stalin tenía una idea muy buena, que era consolidar, sí, consolidar en su país, sí, consolidar en su país el sistema socialista, la revolución. El otro que estaba como que también iba a ser, ¿no? Quien podría ser elegido como sucesor era León Trotsky. Pero ¿qué pasa con León Trotsky, quien era el jefe del Ejército Rojo también? Vamos a ver que él tenía la idea de expandir el socialismo por todo el mundo, ¿sí? Y eso era un poquito complicado porque justamente lo que decía Joseph Stalin era primero aquí en nuestro país, ¿sí? Con Stalin en el poder, vamos a ver que se inicia este periodo conocido como el estalinismo, que tiene que ver con qué, con el establecimiento de una dictadura del proletariado, que era justamente una dictadura del proletariado, profesor, eso es socialismo, supresión de la propiedad privada y lo convertimos en colectivo, uy, eso es comunismo, ¿verdad? Ya, esto vamos a tener aquí. Ahora, este será un régimen de dictadura, donde vamos a ver pues que lo que se va a buscar impulsar será la industrialización. ¿A través de qué? De planes quinquenales, planes para 5 años que harán que Rusia se convierta en una potencia. Ahora, estos planes quinquenales venían en distintos ámbitos, ¿sí? En distintos ámbitos.
de la educación, ámbito en este caso social, en el ámbito, por ejemplo, de transporte, ¿no? Y que tiene que ver con la parte industrial, y en la parte, por ejemplo, armamentista también, ¿sí? Y cada uno tenía un encargado, que en 5 años tenía que hacer qué cosa posible que se realizara, que se cumpliera, ¿ok? Ahí tenemos los planes para 5 años. Otro de los temas a desarrollar viene a ser la Revolución Mexicana. Es importante este tema porque esta es como una segunda independencia para México, ¿sí? Porfirio Díaz, ¿sí? Había establecido una dictadura en México. Y ahora, bueno fuese, ¿no? Que esta dictadura pues mantuviera. Ninguna dictadura va a ser buena para comenzar. Pero digo, bueno fuese, ¿no? Si él como gobernante dice, voy a gobernar para mi pueblo. No, él no gobierna para su pueblo. Es más, no gobierna ni siquiera para las élites. Pero entonces, ¿para quién gobierna? Para las inversiones extranjeras. Gobierna para los Estados Unidos, en favor de los Estados Unidos. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues que al no tener beneficios su población, su mismo sector campesino, pobre. Sus obreros, descontentos por la situación de explotación. La clase media, la élite, parte de la élite que no se veía beneficiada, descontento, ¿sí? Todo comenzará cuando Porfirio Díaz decide qué cosa extender por séptima vez su dictadura. ¿Quién se va a oponer ante esto? Francisco Madero. Se opone al porfiriato a través del Plan San Luis de Potosí, donde convoca a los mexicanos a juntarse, dice, mexicanos, acabemos con esta dictadura. Y efectivamente, esto va a ocasionar levantamientos sociales. ¿Sí? De levantamientos por el norte, por el sur, por el centro, todo se levanta. Y efectivamente, ¿qué ocasionarán? La caída del porfiriato, la caída de Porfirio Díaz. Se establece el gobierno de Madero, pero ¿saben qué pasa con el gobierno de Madero? No genera grandes cambios, no se ven las reformas. Por lo que vamos a ver que Emiliano Zapata se va a rebelar contra el gobierno. Emiliano Zapata, que propone la cuestión agraria a través del Plan Ayala, donde vamos a ver, sí, donde vamos a ver que él, ¿qué va a hacer? Promete la repartición de tierras. Promete la repartición de tierras. Por fin, dice el pueblo, a ver, el verdadero, sí, el verdadero propósito, dice la revolución. Pero ¿saben qué sucede? ¿Quiénes se van a oponer a la repartición de tierras? El sector conservador, ¿verdad? El sector conservador. Y vamos a ver, pues, ¿no? Y vamos a ver que, en este caso, que el Emiliano Zapata va a recibir ¿qué cosa? Va a recibir un golpe de Estado, ¿sí? ¿Quién le va a dar el golpe de Estado? ¿Sí? El golpe de Huerta. O sea, ¿quién es Huerta? Víctor Huerta y Félix Díaz. Pero, o sea, Félix Díaz es algo de Porfirio Díaz, sí, viene a ser su familiar, ¿sí? Es su sobrino, si mal no me equivoco, que quiere recuperar el control. Ellos van a estar apoyados ¿por quién? Por los Estados Unidos, ¿sí? Ante esto, vamos a ver pues que se dará la rebelión de Carranza, porque prácticamente el golpe de Huerta, Víctor Huerta, es el continuismo. Continuismo, ¿sí? Por ello es que Venustiano Carranza se levantará en armas. Pero con Venustiano Carranza es que nosotros vamos a tener qué cosa, lo que se conoce como la rebelión constitucional, porque él a través del Plan Guadalupe que busca un orden constitucional, ¿sí? Orden constitucional. ¿Dónde vamos a ver? Sí, ¿dónde vamos a ver que va a terminar estallando qué cosa? Una guerra de caudillos, ¿sí? Una guerra de caudillos, ¿sí? ¿Quién ganará esta guerra de caudillos? Venustiano Carranza, por lo que se podrá promulgar qué cosa. Bueno, se va a crear una asamblea legislativa, ¿sí? Perdón, una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente que se da pues en Querétaro va a promulgar la Constitución de Querétaro de 1917, generando qué cosa, un nuevo orden político y un nuevo orden social. ¿Para quién? Para México, que es donde se ve el gran cambio que va
a sufrir para bien México, ¿verdad? Porque hay un cambio, ¿ok? Lo resaltante de todo este proceso es que Estados Unidos interviene en todo el proceso, apoyando a diestra y siniestra a ver quién es el que gana para poder, ¿qué cosa? Pues no perder el control de México, ¿sí? Ahí los tenemos. Ahora, vayamos por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La primera consecuencia para los países europeos es que ellos van a entrar en un proceso de ¿qué? Un proceso de crisis. Crisis posguerra. Pero hay alguien que no entra en crisis y que no está en Europa. ¿Quién es? Estados Unidos. En él vamos a encontrar prosperidad. Prosperidad, profesora, sí, prosperidad. ¿Sí? Vamos a ver en él, ¿sí? Tendrá tanto dinero que incluso se le conoce, ¿no? Como los locos años 20. Y vamos a ver, porque Estados Unidos tenía tanto dinero, te presto, quieres que invierta allá, ya, va a ir mis inversiones allá, al punto de que se genera una dependencia económica hacia Estados Unidos. Dependemos de ellos, ¿sí? Un claro ejemplo es el Perú, ¿ok? Ahora, vamos a ver que las causas de la crisis se deben, ¿qué cosa? A que se había creado una burbuja económica en base a la especulación financiera. Sí, aquí no hay una planificación económica, por lo que vamos a ver qué cosas sobre producción, tanto industrial como agrícola, porque no hay planificación, no hay un control, ¿sí? Y la especulación financiera se debía como que tal empresa va a producir tanto y va a ganar tanto, por ende, ¿qué cosa? Es una empresa económicamente, ¿qué cosa? Estable, con buenas ganancias. Entonces, ¿qué sucederá con las acciones de esa empresa? Se elevarán. Yo quiero esas acciones de esa empresa. Y cuando compré esas acciones a bajo costo, las terminaba, ¿qué cosa? Vendiendo a un alto costo. Y esa era mi ganancia. Pero ¿qué sucede si todo mi fortuna la he invertido en acciones que cuando quiero cobrar el valor de las acciones, ¿no? No me pagan. Quiero vender las acciones porque no obtengo nada de estas acciones. Ah, nadie las quiere comprar. Y muchos otros también están vendiendo sus acciones. Ah, ¿qué sucede? La burbuja económica ha reventado. Ha reventado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver con esto? Crisis del capitalismo, ¿sí? Que el liberalismo, esa no intervención del Estado en la economía, que la economía se mueva por la libre oferta y demanda, ¿qué cosa? Pues no es correcto, porque estamos viendo que en algún momento puede generar una crisis, ¿sí? Entonces, la ortodoxia liberal, es decir, cómo la economía se movía de forma clásica sin intervención del Estado, no funciona. Sí, no funciona. ¿Cómo se va a dar el desarrollo de esta crisis? Jueves 24. Se lanzan acciones en la bolsa de valores. No hay compradores. Viernes 25. Más acciones. Se empiezan a reducir los costos. Tampoco. Ya, sábado y domingo no funciona la bolsa de valores. Entonces hay que esperar el lunes. Lunes, nuevamente. A mitad de precio, no funciona. No hay vendedores. Perdón, no hay compradores. Muchos vendedores, pero no hay compradores. Martes 29. Ninguna acción es vendida y los precios están, ¿qué cosa? En caída. ¿Qué ocasionará esto? Que la bolsa de valores, ¿qué cosa? Quiebre. Lo que se conoce como el crack. ¿Sí? El crack. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos ante ello? Dice, repatriar los capitales de las empresas que aún están, en este caso, que no han quebrado, repatriar los capitales, porque Estados Unidos deja de prestar dinero a los países europeos. Estados Unidos deja, en este caso, de invertir en otros. Va a decir, las empresas que vengan aquí a nuestro país. Aquí tenemos que recuperarnos, ¿ok? Esto ocasionará que la crisis se extienda, salga de Estados Unidos, ¿sí? Salga de Estados Unidos, se vaya pues a Europa, se vaya a América, a toda la Asia, todos, Oceanía, todos, todos, todos. Los bancos y las fábricas van a quebrar, la moneda se va a devaluar, las empresas al quebrar
pues van a generar gran desempleo. La crisis se torna mundial, mundial, sí, mundial, y se cuestionará si realmente la democracia liberal funciona, funcionará. Y cuando hablamos de democracia liberal decimos pues la elección, ¿verdad? Elecciones, ¿funcionará? Mm, decimos pues, ¿verdad? Crisis de la democracia liberal, ¿sí? Y esto dará cabida a que movimientos extremos empiecen, ¿qué cosa? A ser escuchados. A ser escuchados, ¿por qué? Porque nos tienen la solución, o creemos que tienen la solución. Estados Unidos aplicará a partir de 1933 lo que se conoce como el New Deal, ¿sí? Básicamente, el economista John Maynard Keynes analizará la situación y él dirá, hay un país en todo el mundo que no ha entrado en crisis. ¿Quién es ese país? La URSS. ¿Qué hace la URSS? Planifica su economía. Todo lo maneja el Estado y no se le escapa nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? El Estado sí debe de intervenir en la economía, pero no para establecer precios, fijar, en este caso, qué es lo que se tiene que producir. No, no, no. Solo debe ingresar, ¿para qué? Para regularla, ente regulador. ¿Sí? Y para poder salir del desempleo generalizado, la devaluación de la moneda, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el gasto público en obras. ¿Por qué? Porque a través de eso voy a dar trabajo. Construcción de puentes, carreteras, veredas, plazas, colegios, hospitales, lo que sea, pero que vayan a hacerlo, aunque sea que lo hagan mal, con tal que a fin de mes reciban un sueldo. ¿Qué cosa? Sí, que reciban un sueldo. Y ese sueldo, por supuesto, servirá para que estos estadounidenses, por ejemplo, que todos en Estados Unidos, empiecen a comprar alimentos, vestimenta. ¿Y qué hace eso? Básicamente lo que está haciendo es nuevamente activar la economía. Activar la economía. Porque si ellos empiezan a comprar, no sé, empiezan a comprar, no sé, leche, pan. Entonces tenemos que producir leche y pan, ¿verdad? Producción. ¿Verdad? Ahí está. Y el segundo, creación del sistema de seguridad social, ¿sí? Aquí podemos saber que son entidades que van a regular, que efectivamente que funcione, vamos a decir, de manera correcta, empresas como bancos, por ejemplo, ¿sí? Financieras que tienen, guardan dinero, ¿ok? Ahí vamos a tener, ¿no? Entes reguladores también fiscalizadores, no que te digan qué es lo que tienes que hacer, pero sí que tú no vayas a caer en pues no vayas a caer en algunas situaciones pues que terminen generando al final un descontrol o una crisis, ¿sí? Y también el aumento de salarios, porque luego cuando una persona gana más, ¿qué hace? Gasta más también, ¿ok? Muy bien. Ahora, esta crisis va a generar que el fascismo se logre, en este caso, pues, desarrollar, vamos a decir, ¿sí? Desarrollar con gran fuerza. ¿Producto qué? Producto de la crisis, ¿sí? Ahora, ¿qué viene a ser el fascismo? Es una ideología y sistema político, los cuales tienen como causas qué cosa? El rechazo, el Tratado de Versalles por parte de los alemanes, ¿verdad? La crisis luego de la Primera Guerra Mundial, que la crisis llega a todos los países, sí, pero Italia, Alemania les va a ir muy mal y va a ser peor la situación cuando llegue el crack, ¿ok? La Gran Depresión se extiende, ¿sí? El socialismo avanza también como una propuesta de solución, pero ellos dicen, no, socialismo no. ¿Verdad? Porque no podemos permitir que lo privado se convierta en colectivo, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver qué cosa, la radicalización de los movimientos nacionalistas. Sí, radicalización de los movimientos nacionalistas. ¿Qué es esto? Pues ya tú sabes que el nacionalismo había sido creado desde antes, ¿verdad? Que tiene que ver pues con eh, defender el territorio, exaltar el territorio, ¿verdad? Ya. Eh, pero estos se van a tornar extremistas. Defender mi territorio. ¿De quién? Del socialismo, por ejemplo. Demostrar que yo soy el mejor, que mi raza es la superior, que mi Estado es el superior. Sí, eso tiene que ver con la radicalización, ¿no? Que finalmente se convertirían en ultranacionalistas, lo que conocemos como chauvinistas. Decimos que es antidemocrático como característica porque no habrán elecciones. Sí, no hay elecciones. Anticomunista, rechazan el comunismo porque consideran que provoca caos y desorden social.
El ultranacionalista quiere demostrar a como dé lugar qué cosa, la defensa de su territorio. Totalitarista, partido único, liderado por en este caso, un personaje, exaltación del personaje, que maneja y controla todo el Estado, ¿sí? Un revanchismo, pues, porque en este caso, por el Tratado de Versalles, generará en los alemanes cierta, pues vamos a decir, rivalidad y necesidad también de demostrar que ellos no habían perdido la guerra, sino que ellos necesitan una nueva oportunidad, ¿sí? Y esa nueva oportunidad será qué cosa? La guerra, para demostrar quiénes son. Antisemitismo, rechazo a la población judía. Sí, rechazo a la población judía. Los alemanes parece que un día estaban ahí descansando. Bueno, no los alemanes, Hitler. ¿Quién es la raza inferior? Analiza los judíos, dicen ellos. Sí, los judíos. Y antiliberal, porque ya hemos visto, empiezan a atacar al sistema liberal, tanto político como económico, ¿ok? Político, sobre todo, político no tanto, ya económico sí. Porque dice, si nosotros aplicamos liberalismo, ¿sí? Mira, la crisis nos puede llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que controlar. Ahora, el fascismo básicamente a nivel económico, ¿qué viene a hacer? Viene a ser un capitalismo, pero un capitalismo de Estado con base o inversión privada. ¿Sí? Grandes empresas, grandes industrias, ¿sí? El sector burgués, ¿no? Eso va a ser lo que ellos van a primar, ¿sí? Lo que vamos a observar en ellos. Chicos, voy a tomar un poquito de agua, discúlpenme. Fascismo italiano, sí, vamos a ir por el fascismo italiano. ¿Cómo comenzará el fascismo? Primero, que ya desde el 1919, Benito Mussolini había creado las fases de combatimiento. Él había sido expulsado del Partido Socialista, italiano, ¿sí? Y él formará, pues, las fases de combatimiento, que es básicamente luchar contra el socialismo, ¿sí? En base a ello es que va a formar, ¿qué cosa? El Partido Nacional Fascista, ¿sí? El cual rápidamente va a empezar a tener, en este caso, control. ¿Por qué? Porque el reino de Víctor Manuel III no es eficaz y no puede controlar la crisis. Pero él va a demostrar que sí puede hacerlo. Y no solo él, sino que junto con los fascistas, ¿sí? El Partido Socialista había convocado a una huelga general. Y esa huelga general, sí, vamos a ver que terminará convirtiéndose en la marcha sobre Roma. ¿Por qué? Porque llegarán, ¿qué cosa? 100.000, sí, 100.000 fascistas, vestidos de qué? De camisa negra, ¿sí? Vestidos de camisa negra y acabarán con los huelguistas, tomando el control y prácticamente obligando a que Víctor Manuel los incorpore en el gobierno, declarando a Benito Mussolini como el primer ministro. Sí, el primer ministro. Ahora, él, siendo primer ministro, tiene todo el control. ¿Por qué? Porque básicamente el rey Víctor Manuel, sí, Víctor Manuel es considerado, sí es considerado, no le van a quitar el poder, ¿ok? Dice, no, usted sigue siendo el monarca, pero ¿quién es el que gobierna? Yo, Benito Mussolini. ¿Sí? Y podremos observar una alianza con la Iglesia Católica, ¿sí? A través del Pacto de Letrán. Tú sabes, pues, que la Iglesia Católica tiene la famosa Santa Sede, que es autónoma e independiente. ¿Cómo logran eso? A través del Pacto de Letrán, ¿ok? Y ese Pacto de Letrán, pues, se firma. Sí, se firma, en este caso, entre el secretario de Pío décimo, no décimo, no, 11, Pío 11, y quién, Benito Mussolini, que es el que está aquí. ¿Sí? Hay alianza entre la iglesia y el fascismo. Nazismo. Partido Nacional Socialista Obrero, que ya sabemos que de socialista no tenía nada, ¿sí? Pero la idea de este partido inicial, antes que se convirtiera o fuese dominado por Hitler, era pues un partido de tendencia socialista, creado pues por un herrero, ¿sí? Ahora, ellos intentan dar un golpe de Estado en la famosa Putsch de Múnich, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? Van a ser, ¿qué cosa? Rápidamente atrapados, enjuiciados y encarcelados. A Hitler en la cárcel le va a sobrar mucho tiempo y él terminará escribiendo, ¿qué cosa? Este libro de título Mi lucha o el Mein Kampf, donde vamos a ver qué cosa.
tiene las bases, así, doctrinarias de qué? Del nazismo, o los principios ideológicos, ¿sí? Antisemitismo, superioridad de la raza, rechazo al Tratado de Versalles, anticomunismo, todas las ideas en este caso del fascismo, ¿verdad? Pero este se tornará mucho, pero mucho más radical, cuando al ellos considerarse la raza superior, búsqueda, ¿qué cosa? Búsqueda del espacio vital, es decir, buscan tener su espacio vital para su desarrollo. Pero ¿cuánto es el espacio vital? ¿Cuánto mide el espacio vital? En realidad, el espacio vital no tiene una medición. Lo que ellos en realidad quieren es tomar ¿qué cosa? O formar el pangermanismo. Esto era un llamado a que todos los alemanes se juntaran, ¿qué cosa? Y recuperaran el espacio vital. Y para eso, ¿qué tenían que hacer? Todo se tenía que convertir en Germania. Sí, todo tenía que convertirse en Germania. ¿Ok? Ahí está. 1929, con el crack, las ideas del nazismo van a tener ¿qué cosa? Popularidad. Van a tener gran acogida entre los alemanes. Pero eso no les va a bastar porque en 1932, chicos, 1932, cuando se convocan elecciones para el Parlamento, aún, sí, no hay mucho, sí, mucho, hay elecciones que no ganan nada, ¿sí? Pero cuando en el 32 se convocan a elecciones, ¿sí? El Parlamento tiene mayoría, ¿qué cosa? Mayoría nazi. Mayoría nazi. Y vamos a ver que de esta forma, ¿sí? Eh, Adolf Hitler podrá ser nombrado ¿por quién? Por el presidente Hindenburg, quien tenía que gobernar hasta el 34, ¿sí? El presidente Hindenburg. Sí, que él era el presidente, porque Hitler también se lanza como candidato, pero quien gana es el presidente Hindenburg, ¿sí? Pero él en el 32, ¿qué cosa logra tener? Mayoría parlamentaria. Y para que pues el presidente Hitler pueda gobernar de manera tranquila, entra en una alianza con el partido nazi. Y en el 33 es declarado como canciller, ¿sí? ¿Cómo es que él va a lograr, sí, cómo es que él va a lograr poder tomar el control absoluto del Estado? A través de la excusa del incendio del Reichstag, donde van a acusar a quiénes, a los socialistas del incendio. ¿Y esto qué ocasionará? Que a través, sí, a través de ciertas, vamos a decir, ordenanzas, sí, ciertas ordenanzas, Hitler empieza a perseguir a todos sus opositores. Hindenburg muere en el 34 y de esa forma el canciller Hitler toma el poder absoluto, el control. Los nazis toman el control y de esa forma, ¿qué cosa? Llegan, llegan así, pues no llegan así, consolidando su poder, llegan al desarrollo, pues en este caso, de la expansión y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sé que mencionar a otro grupo, en este caso, pues, de tendencia, pues, un tanto radical, ¿sí? Va a ser el falangismo español, ¿sí? La falange española fue fundada a partir de las juntas ofensivas nacional sindicalistas, los famosos JONS, y ellos van a buscar tomar, ¿qué cosa? El poder, el control, por lo que se va a iniciar, ¿qué cosa? Una guerra, ¿sí? Una guerra civil española. ¿Sí? Que será como un antecedente para la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde se enfrentarán nacionalistas y republicanos. Los nacionalistas, pues en este caso, que son los falangistas, y los republicanos, que en este caso están representados en el Frente Popular, ¿sí? Mira quiénes apoyan al nacionalismo, la iglesia, el ejército, el monárquico, es de tendencia monárquica, y Alemania e Italia. Del otro lado son de tendencia más anarquistas, ¿verdad? Los anarquistas apoyan estas ideas liberales, socialistas, y mira quiénes están apoyando aquí. ¿Sí? Ambos bloques básicamente se están centrando y se han enfrentado aquí. Consecuencia, quien gana esta guerra civil será Francisco Franco, ¿sí? Nacionalista, y establecerá una dictadura en España hasta 1975. ¿Sí? Sí hay que mencionar, pues, a ver, alguna ideología muy parecida, ¿no? Al nazismo, perdón, al nazismo o al, nazismo o fascismo, viene a ser ¿qué cosa? El imperialismo japonés, porque ellos van a aplicar lo que se conoce como el Bushido, que era un conjunto de ideas que se parece mucho a la ideología nazi, incluido, ¿sí? ¿Cómo se debe de tratar?
aquellos que ellos consideraban de raza inferior. ¿Qué cosa, profesor? Los japoneses diciendo que alguien es raza inferior. ¿Inferior dónde? En Asia. Los japoneses van a decir en Asia hay razas inferiores y razas superiores. La raza superior, ¿quiénes somos? Los japoneses. Los inferiores, todos los demás. Pero si todos son iguales, me vas a decir tú, ¿verdad? Todos son iguales, chinito, ya no. Ellos consideran que, literal, los chinos, los coreanos, los vietnamitas, por ejemplo, son inferiores. Y por ende debemos de controlarlos, sí, controlarlos, de tener un trato distinto incluso hacia ellos. ¿Ok? Ahora, de esta forma es que vamos a ver que se produce por los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Expansión de Alemania, ya con el nazismo, con Hitler en el poder, la Guerra Civil Española, donde se enfrentan casi casi ambos bloques, la crisis del 29 que agrava un tanto la situación, ¿sí? Económica sobre todo, pero tú sabes que lo económico termina derivando en lo social, en lo político, perjudica, y el famoso pacto de no agresión firmado entre Alemania y la URSS, que más adelante será qué cosa, este pacto será roto, ¿sí? Segunda Guerra Mundial. Básicamente sus causas, ¿cuáles son? El expansionismo, sí, el expansionismo de Alemania, de Italia y de Japón, que ellos habían iniciado pues a través de un sistema, vamos a decir, de alianzas, sí, un sistema de tratados, sí, habían logrado poder, Alemania, por ejemplo, volver a rearmarse, ¿sí? Italia, recuperar en este caso un poco el control, quiere, anhela ciertos territorios, y Japón, pues en Asia, busca lo propio, ¿sí? El fascismo y el revanchismo en los países de eje alemán, Italia y Japón ha crecido grandemente. ¿Y ellos qué cosa quieren? Quieren recuperar el control que tenían antes de la Primera Gran Guerra, ¿sí? Otra causa, la Sociedad de Naciones no sirvió para nada, ¿sí? No funcionó. Y el Tratado de Versalles, que ponía altos castigos para Alemania, tampoco funcionaron a la larga, ¿sí? Esto terminará ocasionando, ¿qué cosa? Las rivalidades, ¿qué cosa? Entre los imperios, los cuales nuevamente buscan, ¿qué cosa? Buscan el control, ¿sí? Buscan el control. ¿Cómo se inicia esto? ¿Cómo se va a iniciar? Cuando Alemania invade Polonia. Invade Polonia. Y además, no será la única. ¿Quién va a invadir Rusia? ¿Recuerdas el pacto de no agresión? Ahí están, los dos invaden, ¿sí? Invaden, uno por los sur, el otro por el otro lado, ¿sí? Por occidente, el otro por oriente, ¿sí? Otro accionar de Alemania derrotará a Francia, invade Francia ocupando, ¿sí? Teniendo en este caso dividiéndola. En el norte, control nazi completo, y en el sur, un gobierno entreguista, un gobierno colaboracionista, la que se va a desarrollar por, en este caso, Henry Pétain, ¿sí? En el famoso gobierno de la Vichy, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que toda Francia está dominada, controlada por los nazis, ¿sí? Controlada por los nazis, porque este también es un gobierno entreguista, ¿sí? Ataque aéreo a Inglaterra, este se llama el Plan Z, ¿sí? El Plan Z. Profesora, y el ataque, en este caso, marino a Inglaterra, ese viene a ser en este caso, el ataque, en este caso, León Marino, pues, ¿sí? La Operación León Marino se llama, ¿sí? Que es en un ataque marino, pues no, ni su mismo nombre lo dice, a Inglaterra, ¿sí? En el frente del Mediterráneo, vamos a ver pues que Italia había empezado a atacar a los países del Mediterráneo, por lo que Alemania va a tener que cosa que ir a socorrerla, pues vamos a decir, porque Italia no puede frenar, sino no puede impedir el avance de los demás. Es ahí donde Alemania envía a Erwin Rommel, el famoso zorro de desierto, a dominar qué cosa, las costas africanas del sector norte de África, ¿sí? El sector norte de África, ¿sí? Con la famosa Africa Corps, ¿sí? Africa Corps invade el norte de África, ¿sí? ¿Qué hará en el lado oriental? Operación Barbarroja, ¿sí? Operación Barbarroja, atacar la URSS por el norte, por el centro, por el sur, el ataque, sí, el ataque. Vamos a ver, sí, vamos a ver que aquí la URSS no es la misma que hace un momento, ¿verdad? Que bueno, que en la Primera Guerra Mundial. Ya no es Rusia, ahora es la URSS, ¿verdad? Y esa es otra cosita.
¿verdad? ¿Quién está ahí? Stalin, que ha logrado la industrialización. Ah, ten en cuenta ello, ¿sí? Japón, ¿qué hace? Ataca Pearl Harbor, lo que ocasiona que Estados Unidos pues tenga la excusa perfecta para que para ingresar a la guerra. Los aliados, la respuesta de ellos, ¿cuál será? Estados Unidos va a vencer a Japón en las batallas del Mar de Coral y Midway. En el frente africano, Erwin Rommel retrocederá, ¿sí? Porque será derrotado en la batalla del Alamein. ¿Por quién? Por el general Montgomery. En el frente oriental, la URSS con su ejército rojo, ¿qué va a hacer? Va a derrotar a los nazis en la batalla de Stalingrado. En el frente occidental, los aliados invaden Italia y ocasionan la caída de Benito Mussolini. En Francia, llegan a la liberación, sí, liberación de Francia en la famosa Operación Overlord o día de, conocido también como el desembarco en Normandía, donde se logra la liberación de Francia. El final, Ejército Rojo hace retroceder, sí, hace retroceder a los alemanes hasta Berlín, donde se producirá la rendición de Alemania. ¿Qué hace Hitler? Él mismo en este caso dicen que se tiró, hay varias versiones, ¿verdad? Que se disparó y para que su cuerpo pues no fuese tomado, ¿verdad? ¿Qué hacen? Hacen explotar su cuerpo, ¿verdad? Ahí está. Por eso ya a Italia ya fue recuperada, dominada, Alemania ya se rindió. ¿Quién nos falta? Japón. Japón no ha dado su rendición. Por lo que Harry Truman, el presidente Harry Truman, ¿qué hace? Ordena el lanzamiento primero en Hiroshima el 6 de agosto, 7, 8 de agosto, nada, no llega la rendición. 9 de agosto, Nagasaki. Días después, Japón se termina rindiendo. ¿Sí? De esa forma, la guerra llega a su fin. Consecuencias, todos los jefes, ¿sí? Y líderes militares serán juzgados en lo que se conoce como los juicios de Nuremberg o Tokio, ¿sí? Donde ellos serán considerados como criminales de guerra, ¿sí? Se establecerá la ONU, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas que reemplazará a la Sociedad de Naciones, ¿sí? Veremos que Estados Unidos y la Unión Soviética serán las primeras potencias y como estas primeras potencias pues se tornan distintas en sistemas políticos, sí, por ende económicos, incluso sociales, es que se desarrolla ¿qué cosa? La Guerra Fría. Mira, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tuvo mayor cantidad de víctimas? Porque también tenía una población militaria, la Unión Soviética. Guerra Fría. Fue un enfrentamiento, pero un enfrentamiento indirecto. Estados Unidos y la URSS se van a enfrentar a través de qué? De terceros. ¿Sí? A través de terceros, vamos a ver qué se van a enfrentar. No se enfrentan directamente. ¿Sí? No se enfrentan directamente. ¿Ok? Ahí lo vamos a tener. Origen. El origen de la Guerra Fría está en conferencias anteriores que se desarrollaron ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, la de Yalta y la que se dio después, la conferencia de Potsdam. ¿Sí? Características. Vamos a tener aquí que es un enfrentamiento entre países, ¿no? O dos bloques. Países que son pro Estados Unidos y países que son pro Unión Soviética. Y lo interesante de la Guerra Fría es que se dará qué cosa? El surgimiento de la carrera nuclear, la carrera espacial y la carrera armamentista, ¿sí? Ahora, estos dos bloques van a tener qué cosa? Van a tener planes económicos y militares. Estados Unidos va a tener el plan Marshall, plan de ayuda económica a sus países amigos, los de Europa Occidental, ¿sí? Prestará dinero, pero con la condición de que este dinero sirva para qué cosa? Pues sí, para la reconstrucción de sus países. Pero, ¿qué tenían que hacer? Comprarle a ellos, comprarle a Estados Unidos. Nada que comprarle a otros, no, me dice comprar a mí, ¿verdad? Básicamente era un negocio redondo.
Su alianza militar, la OTAN, ¿sí? La OTAN, entre Estados Unidos y los países de Europa Occidental. ¿Ok? El socialismo, por su lado, va a tener también su plan, en este caso, Molotov, que es en respuesta al plan Marshall, ¿ah? Él no tenía planeado hacer nada de esto, pero como el capitalismo está haciendo, dice, ah, yo también, ¿para qué? Para apoyar a Europa Oriental. Luego tenemos el Pacto de Varsovia, de igual forma. Alianza entre la URSS, ¿sí? Y los países orientales de Europa, ¿sí? Es una alianza militar al igual que la OTAN. Carrera espacial, interesante. Se logra, ¿sí? Se logra establecer un gran avance tecnológico, ¿sí? Se desarrolla un gran avance tecnológico, donde la URSS va a ser el primero en varias cosas. Primer satélite artificial en el espacio, el Sputnik. Primero, la URSS. Primer ser vivo en orbitar la Tierra, Laika, la URSS. Primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, la URSS. Pero quien se considera que es la ganadora de la carrera espacial, ¿quién es? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él va a desarrollar el alunizaje. Primer hombre, ¿sí? O ellos van a decir primer país que logra llegar a la Luna con la nave, el Apolo 11. Y son tres astronautas los que llegan, sí, tres astronautas los que llegan, pero es Neil Armstrong el que logra pisar la Luna, primer hombre en pisar la Luna. Sí, y de esa forma pues se considera que Estados Unidos logró lo imposible. Sí, logró lo imposible. Carrera espacial, hasta la actualidad, profesor, ¿existe? No, en la actualidad más bien vamos a ver que Estados Unidos y Rusia apoyan juntos o trabajan juntos en lo que se conoce como la Estación Espacial Internacional. ¿Ya? Primer enfrentamiento indirecto de vamos a tener Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Esto se va a dar principalmente porque Estados Unidos teme que en el lejano oriente, ¿sí? Se expande el comunismo. Sí, se expande el comunismo. Vamos a ver, sí, que en 1950 pues se enfrenta Corea del Norte de corte de tendencia comunista contra Corea del Sur que es de corte capitalista, ¿sí? Corea del Norte, ¿qué va a hacer? Va a sobrepasar, va a llegar a Seúl, incluso va a buscar y va a tomar Pusan. Pero Corea del Sur, ¿qué va a hacer? La ofensiva, ¿verdad? Ya. Pero aquí con el apoyo de quién? De Estados Unidos y la ONU. ¿Qué van a hacer? Van a hacer retroceder a Corea. Corea va a tener que retroceder incluso llegando hasta China. ¿Dónde? Con el apoyo de China. ¿Qué van a hacer? Nuevamente van a recuperar el control de su territorio. ¿Hasta dónde? Hasta el paralelo número 38. Sí, hasta el paralelo número 38. ¿Dónde se decide firmar qué cosa? El armisticio de Panmunjom. ¿Dónde se decide que las dos Coreas se mantienen, qué cosa? Divididas. Divididas. ¿Y qué van a pasar en cada una de estas Coreas? Se consolidarán los sistemas. En Corea del Sur se consolida el sistema capitalista, ¿sí? Claramente tú vas a ver porque en Corea del Sur vienen todos tus cantantes, tus doramas, están aquí, ¿verdad? Ya. Liberales, pues liberales, capitalismo. Corea del Norte, ¿qué se va a consolidar? El comunismo, dictadura, eh, mayor control, ¿verdad? Se viste, en las escuelas todos se visten igualito, mismo peinado incluso, ¿verdad? Ya, ahí los vas a tener. Se consolida el comunismo, ¿sí? Ahora, el armisticio no es que acabó la guerra, no, es un alto al fuego. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Podría estallar nuevamente aquí la guerra? ¿Retomarse la guerra? Sí, si alguna de las Coreas, ¿qué cosa decide pasar el paralelo? ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta ahí la primera parte de la Guerra Fría. ¿Ok? Y hasta ahí nos vamos a quedar. Vayamos, por favor, por las respuestas de nuestras preguntitas. Uno, nos piden proposiciones correctas de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Aquí la uno viene a ser la B. Esto verdadero y esto también correcto. ¿Sí? Muy bien. Dos, perdón, dos. Aquí nos piden básicamente, ¿no? ¿En qué consistieron las NEP?
aplicación de una economía mixta de planificación estatal con iniciativa privada. 3, facilito la 3, ¿verdad? Republicanos versus nacionalistas, ¿sí? Nacionalistas. 4, hay que relacionar, aquí la respuesta es la E, ¿sí? La E. Y 5, vamos a ver que nos pide verdadero y falso respecto a la Guerra Fría, ¿verdad? Respecto a la Guerra Fría. Aquí la respuesta, ¿cuál es? La A, ¿sí? Profesora, ¿quién aplica el término mundo libre? Esto no es más de Estados Unidos, del capitalismo, ¿sí? Y evidentemente la Unión Soviética no se va a beneficiar del Plan Marshall, ¿verdad? Ellos por eso van a crear su propio plan, ¿verdad? Ahí vamos a tener, pues, él y sus países, en este caso socialistas, se van a beneficiar. ¿De qué plan? En este caso, a nivel económico y a nivel eh, militar. Molotov y el plan, en este caso, ay, se me fue el nombre. Molotov y el otro era, uy, ¿qué pasó? El chat. Mira, qué mala memoria tengo. Acabamos de mencionarlo. Malísima, malísima memoria la mía. Molotov y ay, Pacto de Varsovia. El plan Molotov económico y Pacto de Varsovia militar. Sí, discúlpenme, chicos, discúlpenme. Sí, por eso en este caso aquí tenemos como respuesta la A. ¿Ok? Ahí está, chicos. Sí, hasta ahí nos vamos a quedar si no hay alguna duda, si no hay alguna consulta adicional. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí quedamos. Dejo de compartir pantalla.